Bueno, José, muy buenas tardes. Soy tu docente asignado para la materia de contabilidad intermedia para este semestre de verano. Como tú entenderás, es un semestre sumamente corto, en realidad. Son 5 clases virtuales en este caso, y la sexta es directamente al examen, ¿ya? Ya. Para ello, te voy a compartir la plataforma virtual. Nosotros vamos a utilizar esta plataforma virtual Zoom, que me imagino la has utilizado el anterior semestre. Sí, sí. Ok. Entonces es una plataforma que te habrán podido dar los accesos para que puedas ingresar a la misma. Tú vas a tener en tu perfil, me imagino, solamente la materia de contabilidad intermedia, verano 2021. Tú le das clic ahí, tú ya vas a poder ingresar a ver todas las actividades. En realidad, se ha creado en esta plataforma seis clases, ¿no? Clases. La primera clase, como dice acá, 18 de enero, que es el día de hoy, vamos a ver prácticamente todo lo que corresponde a 5 unidades. Este es el contenido normal que se da en un semestre y que vamos a tener que ajustarlo directamente a lo que es 5 sesiones de clase, ¿ya? Como tú sabrás, nosotros tenemos clases virtuales y todas las actividades son a través de la plataforma. Entonces, tú vas a poder encontrar acá, primeramente, la presentación de la materia, que lo vamos a ver conmigo, y vamos a ver el primero y el segundo tema desde ahora, digamos, ¿no? El tercero, cuarto y quinto va a quedar como tarea tuya, ya que tú vas a tener que ir viendo los 5 materiales, son archivos PDF que vas a poder descargar, vas a estudiarlo, ¿no? Y vas a tener que dar hasta este domingo un control de lectura de esas 5 unidades, ¿ya? Si tú pinchas ahí en el control de lectura 1, tú vas a poder encontrar, en este caso, un breve comentario a qué se refiere esa actividad y habla de que el estudiante debe leer y comprender el contenido de la unidad 1, 2, 3, 4 y 5, que son los temas que estuviste más arribita, y debe realizar el control de lectura de la unidad antes mencionada bajo los siguientes parámetros: duración 10 minutos, intentos 1 y preguntas 10, ¿ya? Son preguntas bien cerradas, falso y verdadero, completar, rellenar la palabra perdida, y en su defecto, en este caso, selección múltiple, pues, ¿no? A, B, C, D, tú seleccionas una de ellas, cuál sea la respuesta correcta. Aquí, este cuestionario va a estar habilitado desde el día viernes 22, es decir, este viernes 22, y va a estar y se cerrará el día domingo 24 hasta las 23:59. Es decir, tendríamos todo el día viernes, sábado y domingo, ¿ya? Lo mismo sucede para la clase del día 20, o sea, el miércoles, tenemos un control de lectura sobre 3 unidades, ¿ya? La del viernes, en este caso tendríamos 2 unidades y daríamos un control de lectura sobre esas 2 unidades, esos 3 días, lunes, miércoles y viernes, todas estarían habilitadas en su cuestionario desde el día viernes hasta el domingo, ¿ya? Ahora, eso sería para esta semana, ¿ya? Tú tienes. Lo que tienes que hacer entonces es descargar los archivos, estudiar, comprender y dar los controles de lectura. Los controles de lectura tienen nota, ¿ya? Y luego, todavía no lo tienes habilitado, pero te lo voy a habilitar el día, en este caso, lunes a primera hora. Estos se habilitan y vamos a tener las 2 últimas clases, ¿no? Aquí ya tengo los materiales. ¿Qué vamos a tener? Antes te expliqué un poco la primera semana y quiero mostrarte lo de la presentación, en realidad mi presentación, ¿ya? Para que no nos demos un poco desviando de lo que vamos a ver el día de hoy. Presentación. ¿Tú has sido mi estudiante antes? El año pasado sí, estaba en la noche.
sino que lo dejé nomás por motivos económicos. Ah, ok. ¿Puedes ver lo que estoy compartiendo? Sí, ¿La lo pantalla? puedo Ok, ver. listo. A ver, te comento, esta es solamente una diapositiva de presentación de la materia. Materia que vamos a ver el día de hoy, contabilidad intermedia, ¿ya? Por ser una materia casi un 80% práctica, vamos a ver directamente lo que es el proceso de ciclo contable y vamos a obviar otros ejercicios prácticos como arqueo de caja, conciliación bancaria, porque no nos va a dar el tiempo, ¿ya? Aquí una presentación y una breve descripción de mi persona, ¿no? Mi nombre es José Luis Ortega, como tú podrás apreciar en la diapositiva. Soy especialista en lo que es gerencia tributaria, especialista. En realidad tengo el grado de magíster, pero me falta el título solamente, pero en lo que es educación superior tecnológica, es decir, utilización justamente de estas herramientas, ¿no? Como Zoom, Google Meeting, plataforma Moodle, Schoology y demás. Docente universitario de la Universidad Gabriel René Moreno y la UNICEN. En este caso también soy director ejecutivo de una consultora llamada Audior Solución Empresarial, que es la que yo manejo prácticamente. Y esos son mis datos personales, pues, ¿no? Mi teléfono personal y mi correo electrónico de Hotmail, ¿ya? Correcto. Sistema de calificación. ¿Qué es lo que? Esto es lo más importante que me imagino tú necesitas saber. La ponderación de la nota para este semestre, ¿no? De verano, que es cortísimo, es sobre 100 puntos, ¿ya? Tendremos controles de lectura, son 5 en realidad, los 5 sobre 15 puntos, es decir, que cada control de lectura suma 3 puntos, ¿no? Cada control de lectura tendrá una ponderación de 3 puntos y por ende tendremos 15 puntos acumulados en los 5 controles de lectura. Ejercicios prácticos. Va a haber un ejercicio práctico justamente sobre el ciclo contable, ¿ya? Desde el balance de apertura hasta la emisión de los estados financieros de un periodo. Ese ejercicio es largo, yo creo que voy a comenzar desde la próxima clase. Y bueno, yo trabajaré sobre ese ejercicio, ¿ya? La idea es que vayamos avanzando en esa parte práctica. Luego tenemos el informe y defensa. Cuando hablo de informe y defensa, hablo de que tú vas a tener que investigar sobre un tema en cuestión, vas a tener que elaborar tus diapositivas y subir a la plataforma las diapositivas. No me interesa el informe. Diapositiva, que es lo que tú vas a defender, ¿ya? Vas a defender. Vamos, te voy a explicar cuándo va a ser eso. Y la evaluación final, que es sobre 60 puntos. Es decir, que todas las otras actividades, las primeras 3, suman 40 puntos y la evaluación final es sobre 60, ¿ya? Esa evaluación final va a estar compuesta por 2 exámenes. Un examen teórico, que va a valer en este caso 20 puntos, y una evaluación, en este caso práctica, que va a valer 40 puntos, ¿ya? De los 60. Estaríamos hablando directamente de 60 entre los dos, más los 40 de las otras 3 actividades, llegamos a los 100 puntos, ¿ya? Es por eso que dice abajo, vamos a tener control de lectura, práctico, exposición y evaluación. Todo esto yo lo veo en un semestre normal, por ser un semestre de verano, voy a tratar de ajustarlo y la mayor parte de la carga va a caer sobre tu persona porque no tenemos mucho tiempo. Pero cualquier duda o pregunta, me la haces vía WhatsApp y yo con gusto te respondo, ¿ya? Sí, sí. Las clases son lunes, miércoles y viernes. Aquí dice lunes, viernes y viernes. Lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 7 y va a ser a través del aula virtual, es decir, por este medio, ¿ya? Aquí hay un error, voy a tratar de corregirlo, ¿ya? Objetivos de la materia. Bueno, ejecutar el proceso contable partiendo desde un plan de cuentas hasta llegar al cierre del ejercicio o gestión contable, es decir, hasta la emisión de los estados financieros. Comprender la estructura de los estados financieros, los tipos de cuentas de acuerdo a su naturaleza, que permitan medir y comunicar la información económica y financiera oportunamente. Nosotros como contadores emitimos estados financieros con el propósito, lógicamente, de informar a la gerencia para que ellos tomen, en este caso, decisiones.
Pero esa información de estados financieros debe ser oportuna. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Analizar e interpretar el correcto cumplimiento de las normas contables. Nosotros, en el ejercicio de la profesión, estamos regidos en realidad en función a normas técnicas y normas legales, ¿ya? Las normas legales están, en este caso, pueden ser de proceso administrativo y normas tributarias, y eso lógicamente diferencia mucho de acuerdo al ámbito de acción de cada una de ellas, pero estamos, en este caso, obligados y enmarcados bajo esas normas técnicas y legales, ¿ya? Revisar el correcto uso de los recursos y logro de los objetivos, con el apropiado nivel de conocimiento, eficiencia y eficacia traducidos en la toma de decisiones. Es decir, que nosotros, al momento de elaborar los estados financieros, también podemos tomar decisiones o, en este caso, poder hacer recomendaciones a la gerencia de ciertas situaciones, ¿no? No solamente como caballo cochero elaborar, registrar y emitir estados financieros, también tenemos la capacidad de análisis, ¿ya? De proponer. ¿Qué unidades vamos a ver? En realidad, he consolidado todo. Si tú ves, la primera unidad va a hablar sobre las generalidades de la contabilidad, es decir, aspectos técnicos, legales, la normativa, que esto es importante, y los activos circulantes. Directamente entramos sobre la primera unidad, esos tres campos. Es por eso que la primera unidad tiene 5 unidades, ¿no? 5 temas. Que es extenso, pero es importante que lo conozcas por lo menos y que tengas el material para poder estudiar. La unidad 2 es sobre el estudio de las cuentas del activo no circulante. Estaríamos hablando, en este caso, sobre justamente las cuentas que no giran y que son mayores a 1 año en este caso, ¿no? Su movimiento de ellas son mayores a 1 año. Pues son activos no circulantes, ¿no? Como no circulante tenemos, por ejemplo, los activos fijos, que son bienes de uso, ¿no? Las inversiones permanentes y demás. En la unidad 3 estaríamos hablando de la unidad del estudio de las cuentas del pasivo a corto y largo plazo, es decir, circulante y no circulante, lo mismo que arriba. Aquí ya hablaríamos de ambas. He consolidado esos temas para que también podamos hablar un poco sobre la parte de pasivo. Y por último tendríamos los estados de cuenta del patrimonio, gastos e ingresos, es decir, aquí vemos la parte de las cuentas del patrimonio, los ingresos y los gastos, que nos van a ayudar a emitir lo que es el estado de resultados. Y por último, unidad, pues como lo dice su nombre, estados financieros, es decir, llegar a elaborar estados financieros enmarcados de acuerdo a las normas técnicas y legales. Bibliografía, aquí tenemos un texto de Juan Funes Orellana, ¿no? Contabilidad intermedia, de Gonzalo Terán Gandarillas, también de temas de contabilidad intermedia, y así sucesivamente hasta el texto de contabilidad intermedia, en este caso emitido por mi persona, ¿ya? Leyes, la ley 2492, la ley 843, que habla justamente sobre la normativa legal tributaria que debemos cumplir para poder hacer uso, ¿no? Legal, uso normal de la profesión. Normas de convivencia. Estas normas de convivencia en realidad son para clases presenciales, creo que en clases virtuales no aplica, pero es importante tenerlas ahí, ¿no? Ok. A ver, voy a compartir de nuevo la plataforma. Si tú has podido ingresar a la plataforma, has podido ver que antes te aparecía, en este caso, las 6 semanas, ¿ya? Las 6 clases. Yo ya he ocultado las otras. ¿Por qué? Porque no me interesa que tú tengas todo, porque te vas a confundir. Vamos a ir mostrando lo que tú necesitas hacer en la semana. Por eso tienes solamente las 18, 20 y 22. Esas 3 semanas, esas 3 clases en realidad de esta semana, ¿no? Cada una de ellas se va a realizar lo que es el control de lectura, como te decía, ¿ya? Eso tienes hasta el domingo. Y realizar todos esos materiales. Ahora, para la cuarta clase, que sería el lunes 25, aquí sí tú tienes que presentar el informe y defensa de auditoría de contabilidad, que va a estar enmarcado en lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, este día lunes 25 del próximo lunes, la próxima semana,
tú tienes que elaborar tus diapositivas sobre un trabajo, en este caso de investigación, de la norma de contabilidad número 1, ¿ya? Principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ya? Tú tienes que, esto se te va a habilitar directamente el día lunes, o el domingo lo voy a habilitar, pero tú tienes que presentar esto. En este caso, el día lunes 25 máximo hasta las 5 de la tarde tienes que subir tu diapositiva y tienes que, en el horario de clase, hacer una defensa de tu trabajo de investigación, ¿ya? Cuando hablo de la norma de contabilidad número 1, estamos hablando de los principios de contabilidad generalmente aceptados, estaríamos hablando de los PSGA, ¿no? Sabemos que son 4 principios de contabilidad generalmente aceptados, no 14 mejor dicho, no 4. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Eso, ese mismo día lunes vence, ¿no es? La subida de la actividad. O sea, el Ajá, lunes. así es. Podrías ir avanzando ya, ¿no? Haciéndolo en esta semana para que puedas, en este caso, cumplir y llegar con el plazo, porque el día lunes máximo hasta las 5 de la tarde tendrías que subir a la plataforma y, lógicamente, a ver, lo voy a habilitar, mostrar tema, ok. Lo que voy a ocultar, en realidad, aquí va a ser ocultar. Voy a ocultar lo que son los temas y voy a ocultar el control de lectura para que no tengas opción a verlo. Ya aquí lo puedes ver directamente el informe. O sea, te va a salir, cuando entres a la plataforma, vas a poder ver esto. Ya, puedes presentarlo antes, ¿ya? ¿Desde cuándo te va a permitir? A ver, quiero ver desde cuándo te va a permitir la plataforma subir. Desde el 22, justamente desde el día viernes, podrías ya subir, ¿no? Esta tarea, ¿ya? Viernes, sábado y domingo o lunes hasta las 5, ¿ya? Lo voy a dejar habilitado para que tú lo puedas ver en esta semana solamente eso, ¿ya? Puedes subirlo desde el día viernes, ¿no? Y tu control de lectura también puedes hacerlo, en este caso, desde el viernes hasta el día domingo. Luego, va a haber un trabajo final que va a estar el día 27, ¿no? La última clase en realidad, virtual. La clase virtual de 27 de enero voy a subir, en realidad la voy a habilitar la próxima semana de lunes y va a estar desde el lunes 25 habilitada para que tú puedas realizar, descargar el archivo del ejercicio práctico para que puedas ir elaborándolo y lo debes presentar máximo hasta el día viernes 29 hasta las 23:59. Ya ese día viernes 29, por si acaso, viernes 29 es la última clase y clase de, en este caso, de el examen, ¿ya? Es decir, que por ejemplo, aquí el 29 de enero, que va a ser la última, el último día en el cual vas a poder presentar el trabajo práctico que vas a hacer de ciclo contable, también es el día del examen final. Ya aquí todavía no es configurado, pero aquí va a haber examen teórico y examen práctico, ya que ese mismo día lo vas a hacer. Ok. ¿Ok? Ese día, viernes 29 de enero, no tenemos clases Zoom. En realidad solamente es examen, tú presentas todo. Nuestra última clase Zoom es el 27, ¿ya? Ya. Miércoles. Ok. Dicho todo eso, vamos a ver la primera unidad. Para el último examen ahí dice vía Excel, ¿no es? Si no me equivoco. Sí, correcto. A ver, el examen es todo Excel, ¿ya? Yo te voy a subir un archivo en Excel, así como el ejercicio práctico lo vas a ver, el enunciado, y tú vas a trabajar directamente en un archivo de Excel. Ya. Bueno, ok. Entonces, hoy día vamos a ver justamente la unidad 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, vamos a ver hasta donde nos alcance el tiempo, hasta las 7. Son las 6. Tenemos una hora para avanzar y podríamos avanzar 2 o 3 temas, ¿ya? Los otros, lastimosamente, si no lo llegamos a ver conmigo hoy día, vamos a tener que saltarnos directamente a la segunda unidad, ¿ya? Segundo tema del 20, es decir, que ya quedaría como tarea tuya para que tú lo puedas descargar, revisar, leer y dar el control de lectura, ¿ya? A ver, veamos la unidad 1.
A ver, déjame ver, ahora tengo acá, esto de acá, ¿no? Vamos a ver la unidad. ¿Lo puedes ver? Sí, ¿no? Ok. Aquí, en este caso, vamos a ver sobre justamente las generalidades de la contabilidad. Y bueno, primero partimos hablando de una verdad verdadera, pues, ¿no? Dice, es cierto que existe una marcada diferencia entre lo teórico y lo práctico, pero dice, ¿cómo puedo hacer una buena práctica sin una buena teoría? A ver, justamente en esta parte de la contabilidad, eh, este dicho es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo saber la parte teórica, pero si no sé la parte práctica, no voy a poder, en este caso, realizar las actividades de acuerdo a lo que yo necesito, ¿no? Voy a hacer ejercicio de mi profesión de acuerdo a lo que yo necesito. Mucho más que la parte contable habla justamente de normas técnicas y normas legales, ¿no? Y eso es lo que nos quiere decir con esta frase que es importante que comencemos a entender. Entonces, dicho todo eso, hablamos justamente sobre antecedentes de la contabilidad. A ver, como sabemos, el origen de la contabilidad es de hace muchos años, desde que el hombre se dio cuenta de que de su memoria no era tan suficiente para guardar información, en este caso, necesaria. Es decir, la generación de la información fue a tal grado voluminosa que las personas no podían, en este caso, tener guardadas en su cabeza, ¿no? En su cerebro, toda esa información, ¿no? Y traerla rápidamente cuando la necesitaba, pues no como lo que hace una computadora hoy en día. Entonces, desde los años 6000 a.C. existían los elementos necesarios para la actividad contable, es decir, que en Grecia, Egipto y en los valles de Mesopotamia llevaban registros y operaciones financieras de las empresas privadas y públicas en tablillas de barro. Es decir, que ya en esa época habían registros a través de las tablillas, ¿no? Donde yo podía anotar quién me debe, a quién yo le debo, ¿no? Y cuándo le pagué, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es importante para tener un control y saber, lógicamente, cuánto es lo que yo debo y qué es lo que yo tengo, pues, ¿no? Como bienes. Bueno, la evolución, la evolución de la contabilidad ha estado evolucionado de civilización en civilización, como Egipto, Grecia, Roma. Muchos siglos después, esa lucha por encontrar el sistema o forma de especificar actividades comerciales cada vez más importantes llevó a que se implementaran en Atenas un libro denominado manual. Es decir, que producto de que en cada periodo la necesidad, en este caso, de llevar el control de todos los registros fue un poco más exigente y que lógicamente eso inspiró a que se lleven ya de forma manual, ¿sí? Registros de libros diarios, pues no es decir que yo vaya anotando cada una de las actividades. Es por eso que en la contabilidad nosotros tenemos un libro diario donde anotamos cada una de las transacciones, ¿no? A ver, ¿qué más? También después de ciertas modificaciones en Roma se usaron los libros adversos, que en este caso hablábamos referencia a lo que es ingreso y egreso, y el libro Codes, que era un libro de códigos de cada deudor, es decir, ya le ponía un número a cada deudor que yo tenía para poder identificarlos y ubicarlos fácilmente. A ver, la contabilidad en nuestros días, ¿cómo es en nuestros días? En la actualidad la contabilidad ha cobrado una importancia aún mayor, ya que ningún comercio, negocio, empresa puede estar exento de los sistemas de contabilidad. Es decir, hoy en día ya existen sistemas de contabilidad, ¿no? Sistemas de contabilidad desde el punto de vista en que nos ayudan a guardar la información, procesar la información, ¿no? En este caso, para que nos vote automáticamente los informes que estamos requiriendo, ¿no? Hoy día la globalización en este caso ha exigido que los registros contables sean en línea,
ya no sean atrasados y que efectivamente necesitemos esa información oportuna en el acto para tomar decisiones, ¿no? Definición de la contabilidad. Aquí esto es importante. Aquí tenemos que identificar una definición importante de qué es lo que yo entiendo como contabilidad. Aquí tenemos tres definiciones. Uno habla sobre que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar, resumir en forma significativa y en términos de dinero. Es una ciencia, otra definición dice que es una ciencia social que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, empresas, individuos con el fin de servir en toma de decisiones y control. Y otra definición última habla sobre que es un instrumento de comunicación de hechos económicos, financieros, sociales suscitados en una empresa. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos tres definiciones. Yo me quedaría en este caso con la primera, ¿no? La contabilidad es un arte, ¿no?, de registrar, clasificar, resumir de forma significativa los términos de dinero. ¿Por qué? Porque es un arte. Porque de una u otra forma se establece la forma de registrar, pues, ¿no? Es decir, debe haber, en este De caso. hacer un seguimiento económicamente a la empresa, pues, ¿no? Exactamente. A un determinado tiempo de lapso. Exactamente. Nosotros en la parte contable hablamos de un periodo, pues, ¿no? La normativa habla justamente de un periodo fiscal, ¿no?, de 12 meses, pero nosotros no necesariamente podemos emitir estados financieros de cada 12 meses, sino lo podemos emitir de forma semanal, mensual, bimestral, semestral o demás, pues, ¿no? Generalmente hoy en día las empresas emiten estados financieros mensuales. ¿Por qué? Porque necesitan tomar, en este caso, decisiones, ¿no? La clasificación de la contabilidad. ¿Cómo clasificamos a la contabilidad? En contabilidad comercial, la tradicional, contabilidad de costos, que es en realidad una contabilidad especializada, la contabilidad de servicios, para temas de empresas que brindan solamente servicios, la contabilidad de entidades bancarias, que es la que utiliza el sistema bancario en cada país, y la contabilidad gubernamental, ¿no? Podemos clasificar un poco más, pero estas son las 5 más importantes, se podría decir así. Cuando hablamos de la contabilidad gubernamental, pues estamos hablando en este caso de lo que es, ¿no?, el registro de las cuentas que maneja un Estado, un gobierno, para poder identificar, lógicamente, si tiene, en este caso, déficit fiscal o no, ¿no?, o superávit, ¿no? Ellos hablan justamente de esa parte. Ok, sigamos. La clasificación de la contabilidad. Otra manera de clasificar la contabilidad es por el tipo de información al cual está orientada. Podemos hablar de la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal o la contabilidad administrativa, ¿no? Ya esto depende justamente del tipo de información que yo requiera, ¿no? La financiera, estaríamos hablando todo lo que es la elaboración de estados financieros con propósito, en este caso, de determinar la situación económica y financiera de las empresas, ¿no? La contabilidad fiscal estaría orientada más que todo a cumplir las obligaciones, ¿no?, de control, ¿no?, que los estados necesitan para poder, en este caso, saber si gana, en este caso, si tienen déficit fiscal, ¿no?, lo que te decía antes. Y la administrativa está más enfocada a lo que es el desempeño de la gestión administrativa, ¿no?, para facilitar funciones, la planeación, el control y la toma de decisiones. Cuando hablamos de la planeación, estamos hablando justamente de hacer correcciones en el mecanismo de los procesos internos de cada empresa, ¿no? Ok, ¿por qué se llevan los registros contables? Esto es importante. A ver, hay que tomar en cuenta algo. El código tributario, el código de comercio, ni siquiera tributario, el código de comercio, el CC, denominado así con su abreviatura,
establece en su artículo 36 al 65, en este caso, que todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a su naturaleza, importancia, organización de la misma, sobre una base de informe que permita demostrar la situación de sus negocios, en este caso, una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetas a la contabilización, debiendo además conservar un buen estado de los libros, documentos y correspondencia que los respalde. A ver, entonces aquí hablamos ya de una norma legal. Dice que toda persona que realice la actividad de comercio, habla de comercio, y el comercio es muy amplio, pues, ¿no? Ahí entran las de servicio, las bancarias y demás, porque realizan en realidad una actividad administrativa o no, pero que sí realizan una actividad, deben estar registrados a través, dice, de un libro, ¿no?, de registros, documentos y correspondencia. Ojo, y dice aquí que deben estar conservados en buen estado. La pregunta es, ¿durante qué tiempo, no? En Bolivia, de acuerdo a la ley financiera 812, habla de que las empresas deben tener, en este caso, hasta 8 años toda la documentación contable para poder, en este caso, justificar y plantear ante requerimiento de una autoridad competente. Puede ser la autoridad de empresas, la AEM, o la administración tributaria a través del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Por la parte tributaria. Ahí está. Y nace todo eso justamente del artículo 36 y 65 del Código de Comercio. Es por eso que las empresas, todas las empresas, deben llevar sus registros, en este caso del libro diario en mayores, y los mismos deben estar notariados, es decir, certificados por un notario de fe pública que el mismo Estado estableció para que de que los mismos pertenecen a la empresa, ¿no? ¿Qué más? La clase de libros contables. Fíjate, tenemos libro diario, libro mayor, libro inventario y los balances, ¿no? Los balances pueden ser mensuales, ¿no? Generalmente hablamos de los anuales, ¿no? Entonces, eso es lo que un comerciante debe llevar, ¿no?, obligatoriamente. Y son los libros que se deben notariar, ¿ya? Solamente diario y mayor. Inventarios, opcional, y el balance, lógicamente, debe estar firmado por un auditor, contador, debidamente, en este caso, registrado y autorizado por su colegio, ¿no? Salvo que por la ley se exige específicamente otros libros. Por ejemplo, aparte de esto, en lo que es el sector bancario, se deben llevar otros libros específicos para, en este caso, la toma de decisiones, ¿no? Y registros contables que deben ellos llevar. Podrá además llevar aquellos libros y registros que esté convenientes para lograr mayor orden, calidad y obtener información y ejercer el control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y podrán legalizarse las consideraciones necesarias para servir de medio y prueba para que los libros sean obligatorios. Ok. Aquí hablamos un poco sobre el libro diario, ¿no? Es un registro formal, ¿no?, de entrada donde se notan las transacciones mercantiles a través de los asientos contables, ¿no? Es decir, aquí registramos desde el asiento de apertura hasta los registros, en este caso, de cada una de las transacciones en las cuales exista ingreso o salida o genere una obligación o genere una creencia a favor de la empresa, ¿no?, como un derecho. Tipos de comprobantes, tenemos 3, comprobante de traspaso, egreso e ingreso. Estos son los comprobantes estándar, se podría decir. Es decir, ahora los sistemas contables, por ser sistemas integrados, que en este caso engloban no solamente la contabilidad, sino la gestión de lo que es la gestión comercial, la gestión de ventas, de compras, la gestión de lo que la administración de talento humano y demás, producto de todas esas necesidades y diferentes módulos, pues ya los tipos de comprobantes han cambiado, ¿no? Y que
tienen otro nombre o en este defecto tienen una numeración diferente a lo que son los tradicionales como el traspaso, egreso, ingreso, que son los elementales y básicos que debería tener un sistema contable o una contabilidad tradicional. ¿Ya? Eso es importante. También llamado libro de segunda entrada, ya que recibe los pases del libro diario, es decir, el libro mayor. ¿Ya? El libro mayor justamente es un libro que solamente recibe todos los registros que se procesaron en el libro diario para poder determinar saldos, ¿no? Su objetivo es determinar las sumas y saldos de cada una de las cuentas individualmente, ¿no? ¿Qué más? A ver, inventario. El inventario no es más que la existencia de mercadería que constituyen los activos más importantes de las empresas de comercialización. Por lo tanto, su adecuada evaluación es determinante para establecer el resultado de las operaciones del periodo que se reporta. Es decir, a ver, el inventario, como su mismo nombre lo dice, para las empresas comerciales, ¿no? Las empresas que se dedican justamente a comprar y vender, ¿no?, al consumidor final, el inventario es en realidad el activo más importante, ¿no? Para una empresa industrial, por ejemplo, manufacturera, el activo más importante generalmente son los activos fijos. ¿Por qué? Porque ahí tiene el mayor peso de la inversión. Sobre esos activos fijos es que genera, en este caso, el producto que va a fabricar, ¿no? En cambio, las comerciales, pues todo está en inventario, porque yo compro, me estoqueo y comienzo a vender, ¿no? Entonces, ahí vemos eso. Sistema de control de inventarios. Este sistema está basado según los siguientes principios de contabilidad. Estamos hablando, por ejemplo, del ejercicio, realización, variación al costo y uniformidad. Fíjate, y aquí estamos hablando solamente de 4 principios que están relacionados con lo que es el control de los inventarios. Justamente hablamos sobre el trabajo de investigación y defensa que tú vas a hablar, que vas a investigar y vas a exponer el día lunes. Hablamos justamente sobre los 14 principios de contabilidad. Aquí tenemos 4 de los 14. Hablamos de ejercicio. Dice, las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razonables razones administrativas, legales, fiscales o para cumplir compromisos financieros. A ver, entonces, cuando hablamos del principio de ejercicio es que nos referimos de un periodo inicial a un periodo final, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, el ejercicio para la emisión de los estados financieros ¿no?, es al 31 de enero, que comprende entre el 1 al 31, es decir, que estoy enmarcando o encapsulando ciertas transacciones durante un periodo para poder llegar a emitir ese informe. Por eso habla de un ejercicio. Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados o sea cuando la operación de los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legalización. A ver, aquí hace referencia de que cuando la transacción sea, en este caso, ejecutada o perfeccionada, recién yo debo realizar un registro, ya contable. Pero no necesariamente sin importar si fue pagado o no, ¿ya? Ok, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Yo como empresa A me comprometo a comprarte ciertos productos, ¿no? Quedamos ciertos productos, y que en este caso no te he pagado, pero ya me transfirieron de los productos a mis almacenes. Entonces, ¿se realizó? Sí. ¿Se pagó? No, pero ya existe una obligación, un compromiso de pago a una fecha, entonces tengo que realizar el registro correspondiente o computarse en los registros correspondientes, ¿no? Por eso hablamos de principio de realización. Valoración al costo. El valor de costo de adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de la evaluación que considera la formulación de estados financieros llamados de la situación. A ver, este principio está más enmarcado en lo que es el valor de reposición, en este caso de adquisición del producto a una fecha dada.
Es decir, cuando yo tenga, ¿no?, que evaluar, ¿no?, o cuantificar en mis estados financieros a una fecha dada mis costos, en este caso podríamos hablar del inventario, ¿no? El inventario si soy una empresa comercial. Yo debo, en este caso, tomar en cuenta dos cosas. El costo de valor de reposición del producto que yo tengo o, en su defecto, el precio de mercado, ¿ya? Y debo utilizar y sugerir y utilizar el valor más bajo. Esa es la idea. Por eso estoy evaluando al costo. ¿Eso por qué? Porque se puede dar las situaciones en las cuales yo pueda tener en inventario productos que esté sobrevalorado en relación a valores en mercado o esté sobrevalorado en función al costo de reposición, es decir, a precios en lista de mi proveedor. ¿Por qué? Porque puede haber sido que haya bajado a un precio menor, digamos, al que yo tengo. Entonces, en esas situaciones, yo debería actualizar el costo de mis inventarios generalmente, ¿ya? Uniformidad, otro principio, hace referencia cuando fueron aplicados con todos los principios generales de la normativa particular utilizada para preparar los estados financieros de un ente. Deben ser aplicados uniformemente de ejercicio a otro ejercicio. Es decir, estamos hablando de que debo ser uniforme en el momento de poder realizar los registros contables dentro de lo que es el proceso de ejecución de la contabilidad, ¿ya? Es decir, no puedo que en enero utilizo, en este caso, una evaluación de inventarios, PEX, y en marzo se me ocurre que mejor weights o promedio ponderado, además, es decir, estoy haciendo uso, ¿no?, de varios métodos de evaluación de inventario de acuerdo, lógicamente, a mi criterio, y eso está mal. Tenemos que utilizar uniformemente un método. Es más, incluso la aplicación de las mismas, aplicación de los mismos criterios de los principios de contabilidad, pues, ¿no? Balance de la situación financiera, ¿no? ¿Qué es un balance de situación financiera? Denominado también balance, en este caso de equilibrio financiero, entre dos partes. Una de ellas son los bienes y derechos y la otra es la parte de las obligaciones, ¿ya? Existen dos tipos de balance: balance inicial, en este caso apertura, y balance general, ¿no? Estaríamos hablando justamente de los tradicionales balances, ¿no? Donde tengo activo, que es igual al pasivo más el patrimonio. Estaríamos hablando de lo que es la ecuación contable, ¿no? A ver, balance inicial y balance general. Aquí ya hacemos una definición de cada una de ellas. Balance inicial es un documento que refleja la situación financiera de la empresa al inicio de actividades, y el balance general, pues, es un balance que comprende el análisis de propiedades de una empresa y proporción en qué se invierten los acreedores, los accionistas, los dueños, con propiedad en términos monetarios. Es decir, que ya el balance general hace referencia de todo lo que posee la empresa con bienes y derechos, y de esos bienes y derechos le pertenecen a quienes, en este caso, a acreedores o proveedores o a los accionistas en la empresa, pues, ¿no? Que en realidad es lo que la empresa debe mostrar, ¿no?, dentro de lo que es un estado de balance general. Aquí tenemos los cierres de empresas, de acuerdo, lógicamente, al Código Tributario de la Ley 2492, y habla justamente de que el cierre a 31 de marzo estará especificada para las empresas industriales y petroleras, ¿no? Y aquí también entra de cajón las empresas constructoras, es decir, que el 31 de marzo de cada gestión cierran las empresas industriales, petroleras y constructoras. ¿Y qué pagan ellos? Liquidan su impuesto a las utilidades y la presentación de todas las obligaciones formales hasta el 29 de julio. Por otro lado, hasta el 30 de junio cierran, en este caso, su gestión fiscal las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales, ¿ya?, que presentan su estado financiero hasta
28 de octubre. Hacen la liquidación de su impuesto a las utilidades. Luego tenemos otro grupo de empresas mineras, en este caso que es hasta el 30 de septiembre, y le quedan su impuesto hasta el 28 de enero. Y por último tendremos las que cierran su gestión fiscal el 31 de diciembre, que en realidad es el mayor número de empresas establecidas en nuestro país. Y estas empresas son las empresas bancarias de seguros, comerciales, servicios u otras que contemplan las fechas anteriores, así como los sujetos no obligados a llevar registros contables, como los profesionales independientes o las que realizan la actividad únicamente de alquileres. En este caso, que ejercen profesional independiente o que son independientes, pues, ¿no? Esto liquidan el IVA y presentan su impuesto hasta el 30 de abril. Ok. Bueno, hasta ahí terminamos esta primera unidad. Si tú ves, no es una unidad, no son unidades largas en realidad, pero que en realidad son importantes para que tengas conocimiento, pues, ¿no? De las mismas. La unidad 2, a ver, vamos a ver la unidad 2. Voy a compartir unidad 2. Puedes verla, ¿no? La unidad 2, ¿ya? Sí. Ok. Normativa contable. Aquí hablamos justamente de las normativas. A ver, la normativa contable en la cual se rige, en este caso, el ejercicio de la profesión contable y más que todo la elaboración de estados financieros en Bolivia es a través de los PCGA, de las NIC y las NIP. A ver, en Bolivia se aplican en realidad y que están homologadas por, en este caso, la autoridad de empresa o en aquel entonces la superintendencia de empresas, aplica y reconoce, en este caso, las normas de contabilidad que el Colegio Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad con el Consejo Nacional Técnico de Auditoría y Contabilidad, CETENAC, emitió como normas técnicas y que es reconocido, en este caso, por aquel entonces la Superintendencia de Empresas, ¿no? Las NICs y las NIC solamente se aplica ante ausencia, en este caso de una norma nacional que establece los PCGA, digamos, ¿no? Las NC, ¿no? ¿No? Entonces eso es importante, ¿no? Aclararlo ahí. Antecedentes de la normativa contable. A ver, en Bolivia tenemos un organismo de carácter técnico llamado, en este caso, el llamado legítimo y es encargado de emisión de normas en Bolivia, de carácter técnico como por ejemplo la práctica, que regula en este caso la práctica profesional, ¿ya? Este organismo se llama Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, también en este caso abreviado como el CETENAC, ¿no? El CETENAC, en este caso, es el que regula el ejercicio de la profesión desde el punto de vista técnico, ¿ya? Y depende del Colegio de Auditores y Contadores de Bolivia, ¿no? En este caso, el nacional. El Colegio de Auditores aparece en el año 1994, ¿no? Y eso no quiere decir de que los estados financieros y las normativas contables aparezcan recién desde ese año. Antes de ello, el Colegio de Auditores funcionaba, en este caso, casi como una universidad, es decir, que en este caso impartía conocimiento en relación a normas para el ejercicio de la profesión contable, ¿no? Pero ahora tenemos ya el CETENAC. Marco normativo legal de la contabilidad. A ver, el marco legal. En Bolivia, aparte de tener el marco técnico, pues nos tenemos que regir sobre el marco legal, que es en el cual debemos emitir estados financieros. Para ello tenemos uno que es el Código de Comercio, que ya hablamos justamente sobre lo que es la tenencia y custodia de cierta documentación, ¿no?, que debemos tener nosotros
como profesionales y responsables de lo que es el ejercicio de la elaboración de estados financieros de una entidad, ¿no? Esta puede ser jurídica o puede ser en este caso unipersonal o puede ser una entidad, en este caso, natural, pues, ¿no? Una persona natural. Otra es la ley 843, texto ordenado vigente. La ley 843 hace referencia justamente a lo que es los impuestos en Bolivia, ¿no? Habla justamente sobre el nacimiento de los tributos en Bolivia, los tributos que rigen en nuestro país, y la ley 2492 ya habla justamente sobre todo lo que es el código tributario que rige en nuestro país, pues, ¿no? Ambos, la ley 843 y la 2492, hablan netamente de la parte tributaria, en la cual las empresas jurídicas y las personas naturales están obligadas a regirse en la misma con un propósito tributario. Luego tenemos los decretos supremos emitidos justamente por las autoridades competentes, resoluciones administrativas y resoluciones normativas de directorio, ¿ya? Que también son emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, denominado SIN, para lo que es el control de la recaudación tributaria de acuerdo al cumplimiento de estas normas. Marco normativo técnico de la contabilidad. Cuando hablamos de marco normativo, estamos hablando justamente del marco en el cual son, en este caso, emitidas por el CETENAC y también por, en este caso, normas internacionales o normas internacionales de información financiera como las NIC, NIC y PSGA, ¿no? Principios de contabilidad generalmente aceptados. Estas fueron, estas primeras, las PSGA, emitidas por el CETENAC, ¿no? A ver, normas de contabilidad nacionales, ¿no? En este caso tendríamos, son normas técnicas que se relacionan, en este caso, relacionadas con el ejercicio de la profesión contable, que en nuestro país están reguladas por el Colegio de Auditores de Bolivia, la CAU, ¿no? La CAU. Mediante un organismo técnico llamado CETENAC, Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Okay. Este consejo emite un conjunto de reglas para el desempeño profesional, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son? Estas normas, en este caso, también son 14, habla sobre la norma de contabilidad 1, principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta norma 1 es la que tú tienes que investigar, tienes que defender el día lunes próximo, ¿ya? Tienes que ver justamente sobre todas esas normas. Luego la norma de contabilidad 2, tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre de ejercicio, 3, estados financieros en moneda constante, que justamente esta norma 3 es la que se ha puesto, en este caso, últimamente en tela de juicio, o ha habido una recomendación del ejercicio de lo que es la moneda constante, o sea, el estado financiero es moneda constante, y la número 6, tratamiento contable de diferencia de cambio de valor, mantenimiento de valor, que fue revisada y modificada. Esas dos, por ejemplo, han tenido tela de juicio a este fin de gestión 31 de diciembre porque las UFB han ido bajando a partir del 11 de diciembre. Entonces, justamente ha habido toda una, en este caso, toda una controversia con este tema, pues, ¿no? Pero aquí habla justamente, estas normas especifican bien su correcta aplicación. Norma 4, revalorización técnica de activos fijos, es decir, existe un procedimiento para hacer este proceso. Norma de contabilidad 5, principios de contabilidad para la industria minera. La norma 6, tratamiento contable de diferencia de cambio. 7, evaluación de inversiones permanentes. La 8, consolidación de estados financieros. Y así sucesivamente hasta tener la norma de contabilidad 14, política contable y su disposición y revelación, pues, ¿no? Ya eso es lo que tendríamos que estudiar dentro de lo que es un semestre normal. En el caso nuestro solamente estamos haciendo un enunciado
Y estoy dando como trabajo de investigación la primera norma, que es la más importante para mí, para lo que es el ejercicio de los registros contables, pues, ¿no? Principio de contabilidad generalmente aceptado. Principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué son los PSGA? Los principios de contabilidad generalmente aceptados presentan como principio fundamental el postulado básico, en este caso, que habla justamente sobre la equidad, ¿no? Ahí como ves el dibujito, equidad, es decir, ¿soy un diablillo o soy un ángel dentro de lo que va a ser el ejercicio de la predicción contable? Debo ser equitativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando mis intereses personales, es decir, yo como profesional, estén en contraposición contra los intereses de la empresa, debo ser ético, ¿no? Eso es importante, ¿no? Hay todo un tema específico sobre la ética profesional, ¿no? Del ejercicio profesional. Aquí tenemos los 14 principios de contabilidad. El principal, en este caso, principio de equidad, principio de ente, principio de bienes económicos, moneda en cuenta, empresa en marcha, evaluación del costo y el ejercicio. Todos estos 14 principios te los dejo, ¿no? En este caso tú vas a hablar de eso en el día lunes, así que no voy a entrar en detalle cada uno de ellos, ¿no? Luego tenemos las normas internacionales de contabilidad, las NIP. Aclarar aquí de que las NIC y las NIP se aplican en Bolivia ante ausencia, en este caso, de una norma nacional, es decir, una norma, en este caso, emitida bajo el CETENAC, ¿no? Es decir, las 14 normas. Las normas internacionales son estándares en los que se establece información a presentarse en los estados financieros de las empresas. Así como existen normas internacionales de contabilidad, también existen normas internacionales de auditoría. Y a diferencia en este caso, de las normas de contabilidad, el CETENAC ha emitido, en este caso, ha adoptado las normas internacionales de auditoría para la emisión de estados de informes de auditoría, por ejemplo, ¿no? Que eso ya es otra cosa, no estamos saliendo del tema, pero la idea es que a futuro también el CETENAC vaya adoptando, en este caso, las normas internacionales. ¿Por qué? Porque tendríamos una ventaja importante en relación a lo que se aplica en el ejercicio profesional de la contabilidad en otros países, ¿no? Nosotros elaboramos estados financieros en función a normas técnicas emitidas por el CETENAC y aplicamos la NIC cuando realmente tenemos un caso particular y que no podemos solucionarlo a través de o establecer un procedimiento adecuado sobre lo que es las normas emitidas por el CETENAC. ¿No? Entonces, estamos elaborando estados financieros en el cual no pueden ser aval, en este caso, aval para lo que es las normas internacionales, pues, ¿no? Es decir, estados financieros que estén marcados de acuerdo a procedimientos y registros que otros países, al adoptar estas normas internacionales, pueden servir para poder uniformizar el proceso de elaboración de estados financieros. Es decir, por ejemplo, en Colombia utilizan las normas internacionales y ellos elaboran estados financieros de acuerdo a esas normas para poder, en este caso, aplicar, ¿no? Y dar fe y uniformizar obviamente el proceso de elaboración de los mismos. Aquí en Bolivia no. Por eso es que se adoptaron las NIAs, en este caso, en el proceso de auditoría para también dar fe pública y que los mismos informes de auditoría sirvan, en este caso, a otros países, pues, ¿no? Aquí tenemos las normas internacionales de contabilidad de las NIC, presentación de estados financieros, inventario, estado de flujo, políticas contables, hechos ocurridos después de la fecha de balance, impuesto a la ganancia, propiedad, planta y equipo. Aquí tenemos una norma la norma 16, por ejemplo, que habla directamente sobre propiedad, planta y equipo, es decir, justamente sobre, ¿no?, los activos fijos. Norma 19, beneficios de los empleados. 20, si tú ves ahí hay normas
incluso no son correlativas, 19, 20, 21, 23. ¿Dónde quedó el 22? Ya puedes continuar, es decir, fue actualizada y lastimosamente esa norma desapareció, no está vigente. Costo de préstamos, por ejemplo, 23, 24, información a relevar sobre partes relacionadas, 26, contabilización e información financiera sobre los planes y demás, ¿no? La 27, estado financiero consolidado separado, la 33, ganancia a revelar, 34, información financiera intermediaria, 41, agricultura, la norma 38 sobre activos intangibles, imagínense activos intangibles. Luego tenemos las normas de información financiera, ¿no? Las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF. Fíjense, tenemos la adopción de primera vez las normas internacionales de información financiera, pago basado en acciones, combinación de negocio, contrato de seguro, acuerdos conjuntos, contrato de seguros vigentes 2021, las NIC 17 y demás, ¿no? Tenemos un montón de, en este caso, de normas internacionales, NIC y NICS, que podemos adoptar. Bueno, solamente aquí solamente están enunciados, son enunciativos para que podamos saber cuáles son las que están vigentes en la fecha de hoy. Si quieres tener más información, podrías entrar a los buscadores. Es más, el Colegio de Auditores de Bolivia tiene el libro justamente sobre esta parte para que puedas ir hojeando, ¿no? En Bolivia, como no se aplican las NIC ni las NIP, no se aplican en realidad, no son tan importantes, los profesionales no le toman mucho interés, pero es importante que en este caso vayamos, estudiándolas porque en cualquier momento se pueden aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizamos otras formas de registro de previsiones y demás, sobre cuentas incobrables, por ejemplo, ¿no? Y demás. Ok. Hasta aquí tenemos la unidad 2 completa. A ver, vamos a ver la unidad 3. Tenemos 15 minutos. Vamos a ver, creo que la unidad ya 3, activos circulantes, no es larga, apenas son 11 diapositivas, ¿no? Vamos a ver esta más y con esto terminamos la clase de hoy, ¿ya? ¿Lo ves, no? ¿Se ve? Sí, sí. Ok. Estudio de las cuentas del activo circulante. A ver. Como tú podrás entender, un balance general, que es de posición, en este caso financiera, ¿no? Porque hablamos de bienes y derechos y obligaciones. Bienes y derechos que posee la empresa contra obligaciones. Las obligaciones pueden ser con terceras personas que son acreedores o proveedores o los mismos socios, ¿no? Es decir, que si la empresa tiene 1000 bolivianos, esos 1000 bolivianos o se los debe a los accionistas de la empresa, porque pusieron los 1000, o se los debe una parte de los accionistas y otra parte a proveedores, en este caso a acreedores, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que alguien me haya vendido productos al crédito, ¿no? Y en la fecha de corte, esa plata le debo a los proveedores, por eso hay una parte que le debo a terceras personas. Ok. Dentro de esa estructura, dentro de los bienes y derechos que serían los activos, tenemos esos bienes y derechos se clasifican, en realidad se dividen en dos grandes grupos. Activos circulantes y no circulantes, ¿ya? O también llamados activos corrientes y no corrientes, ¿no? Es lo mismo. Yo prefiero decirle circulantes, ¿por qué? Porque circulan en un periodo menor a un año. Dentro de lo que son los activos circulantes tenemos las cuentas de disponibilidades, exigibilidades y realizables generalmente, ¿no? Los tres grandes grupos más importantes en los activos circulantes. Aquí vamos a ver sobre lo que es las cuentas de disponibilidades. A ver,
El activo circulante o cuentas de activo corriente hace referencia a bienes y derechos líquidos, en este caso de la empresa, es decir, el efectivo u otros recursos que se pueden emplear en cualquier momento durante el corto plazo, generalmente entendido como un ciclo normal de operaciones de la empresa. ¿Por qué entonces llamamos circulante? Porque la empresa puede convertirlo en dinero en efectivo en el menor tiempo posible, generalmente en un plazo menor a un año. Si yo compro productos como línea blanca, como heladeras y demás, entra lógicamente a mi activo realizado. Yo lo vendo y eso va a ser, póngale, menor a, qué sé yo, menor a 30 días. Es decir, compro mientras productos y los vendo, y puede ser que lo venda al contado y se vuelva directamente el líquido como en efectivo disponible, o puede ser que lo venda en crédito y que crea, en este caso, un derecho que yo tenga a cobrar a ese proveedor o a ese cliente en realidad, ¿no? Y que durado el plazo que le di de crédito, pues haga la cobranza y otra vez se vuelva el líquido y que vaya a mi activo disponible, ¿ya? Por eso es que se habla de un ciclo menor a un año, ¿no? O no mayor a un año. Por eso hablamos de activo circulante, circula. Saldo de las cuentas del activo circulante. A ver, las cuentas del activo, por su naturaleza, tienen un saldo deudor, ¿no? Y estos son bienes que de un modo u otro convierten en recursos para la empresa. Se incluyen bancos, equipos, inventarios, entre otros. Es decir, que el activo, en este caso, el activo circulante por su naturaleza tiene un saldo deudor, es decir, debe cuando yo registro, debe, es decir, que va a sumar al debe y va a restar cuando lo coloque al haber o lo registre como un acreedor, como saldo acreedor, ¿ya? ¿Qué más? Principales cuentas del activo circulante, en este caso disponible. En el orden que deben aparecer las principales cuentas en el activo circulante, en atención a su mayor y menor grado de disponibilidad, estaríamos hablando del siguiente cuadro. Primero estarían las cajas, porque eso es dinero efectivo que ingresa directamente a la empresa. Luego tendríamos los bancos como segundas cuentas de disponibilidad inmediata, es decir, que el dinero entra a custodia de un banco que me administra la custodia de lo mismo y que yo lo puedo mover en cualquier momento, pero que está ahí. Y como tercer lugar tendríamos mercancías de clientes, documentos por cobrar y deudores dispersos, ¿no? Es decir, cuentas por cobrar. Estudiaremos los dos cuentas de mayor más importantes, que estaríamos hablando de caja y banco en esta oportunidad, en lo que es la disponibilidad, ¿ok? La primera, caja. Un concepto muy claro de caja es en el ámbito contable, es que se aplica para referirse a la parte de la cuenta, en este caso, donde se registran las entradas de dinero y salidas de dinero. También tiene la finalidad, en este caso, de ordenar las entradas y salidas de dinero. Es decir, que caja es donde yo registro ingreso o salida de dinero. A ver, si es un activo y definimos que por su naturaleza los activos tienen un saldo deudor, es decir, que van a sumar este saldo cuando yo lo ponga o lo registre al saldo deudor. Y va a restar esta cuenta cuando lo registre como un saldo acreedor, es decir, que cuando sea deudor va a ser un ingreso y cuando sea acreedor va a ser una salida, ¿no? De dinero. Eso es importante. Pero ahora, ¿qué es caja chica o fondo fijo, no? A ver, se denomina caja chica a una caja menor por donde existen movimientos de dinero, pero en poca escala. Fondo fijo porque se asigna una determinada cantidad de dinero que en lo posible no aumentará ni disminuirá, salvo disposiciones administrativas o anomalías en el manejo de fondos. Principales características: autonomía de gestión.
dar celeridad a los pagos, efectuar pagos diferidos en efectivo. Tiene saldo deudor y debe ponerse como cuenta de balance general. En el balance general. Entonces, caja chica no es más que una cuenta en la cual yo asigno un presupuesto establecido para realizar gastos menores. Eso es importante. Si yo necesito comprar, qué sé yo, por las actividades normales de la empresa, qué sé yo, una regla, ¿no? Para poder medir ciertas características o un medidor de milímetros porque necesito, y me cuesta, qué sé yo, 15 pesos, pues no voy a sacar un cheque, aparte que sacar un cheque, hacerlo firmar y todo va a generar por lo menos un tiempo prolongado de mediodía a un día para otro. En cambio, en esas necesidades que son urgentes, pues puedo utilizar recursos de caja chica donde puedo hacer el uso de ese dinero rápidamente para cubrir mi necesidad y no entorpecer las actividades normales de la empresa, pero esa es la idea, ¿no? Pero su nombre lo dice, gastos menores. Yo no puedo pretender gastar de caja chica, pagar a un proveedor que le debo, qué sé yo, 5.500 bolivianos, ¿no? ¿No? O comprar, qué sé yo, una máquina, ¿no? Que se necesita y que cueste 1.000 o 2.000 bolivianos. Eso no, porque eso no es un gasto menor, ¿no? Entonces tiene que seguir otro procedimiento y sacárselo por caja o banco. Eso ya lo establecen las empresas de acuerdo a sus políticas internas, ¿no? Ya es una política administrativa que se debe establecerse. Bueno, sigamos. A ver, ¿cómo llevar un adecuado control de caja chica? En este caso, pon a cargo una persona de confianza, establece políticas de gasto, elige un método de pago, es decir, efectivo a través de registros, genera registros y reportes de gastos, genera siempre un reporte, juntar los tickets, es decir, establecer un documento físico que establezca la entrada y salida o la salida temporal hasta que llegue una nota fiscal. Y reintero de dinero gastado, es decir, abro una caja chica por 1.000 bolivianos, ¿no? Me voy gastando, me voy consumiendo, ya tengo un saldo de 130 pesos, hago una notificación, una solicitud de mi reembolso y efectivamente lo que va a hacer el departamento contable es de ponerme lo que yo he gastado para volver a tener el mismo fondo, lo que se llama fondo fijo o caja chica, que sería en este caso, no, 1.000 bolivianos, pues, ¿no? Esa es la idea, ese es el principio del control. ¿Qué es un arqueo de caja chica? Para poder controlar las cajas, tenemos que hacer un arqueo de caja chica, ¿no? Un arqueo de caja chica en realidad es exactamente hacer un reencuentro físico, ¿no? De lo que se tiene en caja a través del conteo de billetes y monedas, físicamente a través de un formulario y cotejar el saldo que yo identifiqué físicamente con los saldos que se refleja en mayor, ¿no? Contable para poder identificar si existen diferencias o no. Muchos le llaman faltantes o sobrantes, ¿no? De caja. Ese mecanismo generalmente en las empresas se lo hace de forma sorpresiva, planificado lógicamente dentro de un periodo establecido por el mismo departamento contable o la gerencia administrativa, ¿no? En cambio, los bancos, las entidades bancarias, por decir, ser giro de su negocio, ellos sí o sí hacen un arqueo diario, ¿no? Porque no pueden tener faltantes ni sobrantes de caja. Sí o sí lo determina diariamente. Por eso que los bancos a veces cierran sus puertas a las 4 de la tarde, o las 3 actualmente, y los funcionarios salen a las 5 o 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque tienen que cerrar sus cajas y cuadrar. No pueden cuadrar, no sale nada, ¿no? Hasta que se liquide bien. Los bancos son una cuenta que se registra entradas y salidas igual de dinero y que los mismos están custodiados o resguardados por instituciones bancarias, es decir, un banco en el cual me garantiza de que mi dinero va a estar guardado y custodiado, ¿no? Bajo estrictos parámetros de seguridad, ¿no? A diferencia que yo lo tenga en mi caja, una caja chica, o lo tenga ahí, entran a robar, se incendia, son ellos, ¿no? Chao plata. En cambio, el banco no, el banco me tiene que
En este caso, devolver. Se incendió el banco, bueno, ni modo, ¿no? Pero el banco me debe ese dinero y me tendría que responder. Lo respalda. Exactamente. Ok. ¿Qué es una conciliación bancaria? Denomina también conciliaciones bancarias al procedimiento a través del cual se llega a igualar el saldo de las cuentas del banco, cuentas bancarias con el saldo proporcionado por la entidad, o en este caso bancaria, o los extractos bancarios. Pues una conciliación bancaria no es más cotejar el saldo que yo tengo, ¿no? O los movimientos que yo tengo registrados en un periodo, dentro de lo que es mi libro o mi contabilidad, con lo que el banco me informa. Identificar si existen diferencias o no. En esas diferencias debo identificar si existen errores por parte de la empresa o errores por parte del banco. Se entiende, y esto es importante, de que el banco nunca va a tener errores porque ellos cierran y concilian a diario, a diferencia de una empresa normal o titular de la cuenta. Pero el banco también puede tener errores. Tampoco es que somos seres humanos, personas que realizan y tienen su... Pero un 99% los bancos manejan los saldos correctos. Es decir, que por eso en las conciliaciones bancarias yo siempre parto del saldo del banco y debo llegar al saldo de la empresa, y bajo ese proceso de conciliación identifico aquellas operaciones en las cuales esas transacciones quedan pendientes en la empresa o en el banco. Y ahí se define quién debe ejecutar, o la empresa o el banco. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un cheque girado a Juan Pérez, ¿no? Qué sé yo, el 31 de diciembre de 2020, pero resulta que Juan Pérez no fue a cobrar ese día, lo cobró recién hoy, 18 de enero. Pero yo mi contabilidad, contabilicé la salida de ese dinero. ¿No? Salió porque yo le pagué la obligación. Pero resulta que el banco a 31 de diciembre ni me movió mis saldos bancarios porque no le pagó recién hoy. Pero yo hago un corte a 31 de diciembre. ¿Dónde quedó pendiente la transacción? ¿En la empresa o en el banco? En el banco, ¿no? Entonces, si quedó pendiente en el banco, quien tiene que hacer el ajuste es el contador del banco. Entonces, yo como empresa no hago nada, no tengo que hacer el ajuste necesario. Puede suceder lo contrario. El banco, en este caso, me hace una nota de débito por compra de chequera, ¿no? Lo tradicional. Alguien solicitó la chequera, que era ente financiero, le llegaron las chequeras, pero si el contador nunca se dio cuenta de nada, llega el experto bancario y mira y dice, a ver, débito por comisión de chequera, qué sé yo, $25, y yo en mi contabilidad nunca lo registré. Entonces, ¿dónde quedó pendiente? En el banco, en la empresa y no en el banco, ¿no? El banco lo registró, yo no lo registré. Entonces, ¿quién ajusta? La empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque quedó en la empresa la transacción pendiente. Y hay que registrarlo para poder cuadrar y conciliar mi saldo. A ver, características de una conciliación bancaria. Se practican periódicamente, es decir, de forma mensual, eso es lo recomendable. Hay muchas empresas que lo hacen semanal, a diario, mucho mejor. Debe ser preparada por personal ajeno al acceso que registran las transacciones contables, es decir, una persona que no esté directamente relacionada al proceso de registro de cada una de las transacciones. Se identifican cheques pendientes de cobro. Cheques pendientes de cobro quiere decir cheques pendientes, en este caso, que yo giré a mis proveedores. Se identifican notas de cargo bancarias para la registración contable, es decir, el banco me cargó algo que yo no registré, como por ejemplo la comisión por chequera. Se identifican notas de abono bancarias para su registración contable, es decir, notas de abono. Alguien me depositó a mí, pero resulta que no me avisó. Entonces, ¿dónde quedó pendiente? En la empresa, pero no lo registré. Entonces, justo yo, alguien me pagó. Se identifican cargos efectuados por cuenta corrientistas que no incluyen el extracto. Es decir, por ejemplo, que yo haya registrado algo, haya cargado algo en mi cuenta bancaria, pero resulta que el banco no lo registró, ¿no? Por error, cualquier otra situación que se haya dado. Esas son las situaciones en las cuales yo puedo identificar en una conciliación bancaria, ¿ya?
Para este tema, yo tengo parte práctica, es decir, arquivos de caja y conciliaciones bancarias, ¿ya? No lo vamos a hacer, porque no te va a dar tiempo, entiéndese, ¿ya? Teoría, lastimosamente la parte práctica no vamos a ver de este tema, ya con esto acabamos. Lo que sí vamos a ver es el proceso del ciclo contable, es decir, vamos a elaborar un balance de apertura, registro de transacciones contables, libros mayores, la hoja de trabajo y a través de la hoja de trabajo elaboramos estado financiero, ¿ya? Es un mega trabajo. Nos vamos a tirar prácticamente 3 clases y yo creo que a partir de la próxima clase yo comienzo con ese ejercicio, ¿ya? Listo, ya son las 7:02, así que creo que hemos cumplido con lo que teníamos que haber avanzado. Solamente hacerte recuerdo de que la unidad número 4 y 5, que es la que hemos visto, corre por cuenta tuya, tu descarga de material, estúdialo, no son temas largos, y te prepares para el control de lectura, ¿no? Que va a estar habilitado desde el día viernes al lunes. Puedes hacerlo a cualquier hora, cualquiera de esos 3 días, ¿ya? Yo la próxima clase vamos a entrar directamente con el tema de unidad 6, estudio de la cuenta del activo no corriente, ¿no? No corriente o activo fijo, inversiones y activos diferidos, ¿no? Yo creo que avanzar con esto, y el día viernes ya comienzo, el viernes 22 comienzo con la parte práctica del ciclo contable, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Entonces nos vemos el día miércoles a la misma hora. Ok, a esa hora. Listo, Pedro, un gusto, nos vemos, hasta luego.